Buenos días, amigos y amigas de la agencia de noticias Andina. Estamos aquí en Elecciones 2021, un esfuerzo que la agencia de noticias Andina junto al diario oficial El Peruano realizan para difundir las propuestas de los candidatos a la presidencia y también al Congreso de la República en las elecciones generales de este año. Esta vez tenemos como invitado al candidato presidencial por el Partido Popular Cristiano, Alberto Bengolea Delgado. Fidel Gutiérrez les da la bienvenida y también ofrecemos nuestro saludo al señor Bengolea. Buenos días, Alberto. Bienvenido a Elecciones 2021 de Andina. Buenos días, un gusto Ahora, poder saludarlos a todos y por supuesto muchas gracias. bien, bien, Alberto, gusto también tenerlo aquí con nosotros. Vamos, antes de empezar la entrevista, a conocer un poco más de la trayectoria de Alberto Bengolea. Él, como ustedes saben, porque él es un personaje público, no solo es un personaje de la política, sino también incursionado en otros ámbitos públicos. Vamos a conocer un poco más su hoja de vida en esta pequeña introducción. Bien, lo que teníamos ahí era un resumen de la hoja de vida, de la trayectoria de Alberto Bengolea Delgado, candidato presidencial del Partido Popular Cristiano en estos comicios generales que ya están muy cerca de realizarse. Bueno, empecemos conversando con don Alberto Bengolea y me es inevitable, como para cualquier periodista, Alberto, empezar esto conversando sobre lo que ustedes están proponiendo sobre la pandemia que aqueja pues a todo el mundo, como pandemia que es, y también a nuestro país. ¿Qué aspectos de la política actual que se viene desarrollando frente a la pandemia del COVID-19 mantendrían ustedes de ser gobierno y cuáles modificarían? Agradezco la pregunta porque creo que nos permite comenzar diciendo que ya criticar lo malo que se hizo, porque creo que se ha hecho muchas cosas malas, no tiene sentido, ¿no? Y lo que hay que hacer es mirar hacia adelante. Cuando creo que es evidente que cuando llegue el 28 de julio y entre el siguiente gobierno, lamentablemente lo que nosotros hubiéramos deseado, que es que el proceso de vacunación haya terminado, es un imposible. Al ritmo que vamos, apenas con 300.000 vacunas de las cerca de 70 millones que necesitamos para estar tranquilas, nos hace prever que esto no va a ocurrir. Pero lo que sí puede ocurrir, y en eso estamos trabajando muy duro, es terminar el proceso de vacunación este año de todas maneras. Entonces, en ese sentido, valoro que ya se haya entendido después de tanta infelicidad ideológica, llamémoslo de alguna manera, que aquí de lo que se trata es de conseguir las vacunas en todas partes y ya no estamos lamentablemente porque ya perdimos precio de oportunidad, ya perdimos todo para distinguir acá o allá. Entonces, hay que ir por las vacunas Pfizer, hay que ir por las Johnson y Johnson, hay que ir por las COVAX, hay que ir por cada una de las que se están generando, la de Bayern, por ejemplo. O sea, hay que ir por todas ellas y no solamente por estas vacunas, sino además permitiendo, abriendo la cancha para que lleguen las vacunas. Esto quiere decir que no tiene por qué ser el Estado, que ya demostró bastante ineficiencia, el único en traerlas. Lo que necesitamos es vacunarnos y por tanto este es el momento de dejar de lado cualquier prejuicio. Con la supervisión del Ministerio de Salud, Entonces, ¿abriría los usted gobiernos regionales tendrían que entrar también. Con la supervisión del sí, Ministerio de Salud, los gobiernos regionales tienen que entrar también a la compra de vacunas, los privados también tienen que colaborar, porque en la medida en que vengan más vacunas, más rápido estaremos todos vacunados y de esta manera terminaremos con esta crisis de salud que nos ha generado tanto retraso y tanta pena. en algún momento se considerará de llegar ustedes al gobierno la posibilidad de que el sector privado ofrezca las vacunas, digamos, a través de farmacias, a través del proceso de venta. ¿Eso es lo que hay que entender de lo que me está diciendo?
Por ejemplo, es una posibilidad, si ahora el 28 de julio seguimos viendo este panorama triste, que no tenemos las vacunas que necesitamos, por supuesto que vengan y que venga todo lo que tenga que venir a efectos de lograr la vacunación más rápida de la población. No estamos, te repito, para diferencias ideológicas, estamos para buscar por todos los medios que todos los peruanos estemos vacunados antes que acabe el año. Y el problema ahora también se centra, ya que llegaron las vacunas y aparentemente hay una luz al final de ese túnel, se centra ahora en la falta de Sí, oxígeno, Alberto. ¿Qué va a hacer sí, un sí, sí, eventual sí. gobierno del PPC para aliviar eso? No es muy difícil aliviarlo, es cuestión de preverlo. Lo que yo no entiendo es cómo no se previó con la suficiente anticipación para generar las plantas de oxígeno que no son muy difíciles y que puedan generar precisamente el oxígeno que necesitamos, ¿no? En ese sentido, quiero que hagamos una diferencia porque hace algunos días, a propósito de un tuit mío, hubo mucha polémica. El tuit mío fue a propósito de una emergencia puntual. No quiere decir que esa sea la solución. Yo planteé una solución para una emergencia concreta. Había llegado la noticia de que el hospital Loaiza, comenzando un viernes, me parece, habían dicho que hasta el lunes no tendría oxígeno. Eso significaba la muerte inminente de un montón de peruanos. Y había que tener una reacción rápida, drástica. Pero eso no quiere decir que la solución que yo planteé en ese momento sea la solución. La solución es prever precisamente esa falta de oxígeno para tener las plantas necesarias que nos puedan garantizar esto que hoy día es precioso para la vida, ¿no? Bueno, dándole una leída también al plan de gobierno del PPC, vemos que hay la intención de unificar el sistema de salud. En el gobierno del señor Vizcarra, bueno, con esto de la pandemia se trató de hacer una suerte de red que involucrara también a las clínicas privadas para la atención al COVID. Finalmente se ha visto que esto no ha sido tan viable. Ustedes proponen hacer un sistema unificado que implique también a los privados, pero ¿cómo llegar a ese punto de acuerdo, no? Primero que esto no puede ser producto pues, de una emergencia, porque evidentemente no permite, no da las condiciones para hacer un trabajo como el que se deba hacer. Segundo, que este intento que se hizo en el gobierno de Vizcarra fue a partir de errores groseros, ¿no? Como por ejemplo plantear una estrategia hospitalaria sabiendo que el Perú no tenía la capacidad hospitalaria para lo que se nos venía. Obviamente después de eso lo que hubo fue un colapso general, no habían camas, no había UCI, pero esto es una cosa que se tuvo que haber previsto desde el inicio. La gran reforma de salud que nosotros queremos hacer y que en verdad debió hacerse hace 30 años, cuando el Estado estaba en condiciones de hacerla, no tiene que ser pues, producto de una crisis de salud, o sea, no ese es el mejor momento, como comprenderás. Frente a la crisis, respuesta para la crisis, respuesta inmediata para la crisis, para salir de ello. Pero después, con serenidad, ir pensando en lo que tenga que venir para adelante. Y en el tema previsional que estás planteando, ciertamente nosotros apuntamos a un sistema que se parezca a la reforma que acaba de producirse en Vietnam, por ejemplo, en donde se ha aprovechado más bien esta situación para lanzar un gran sistema que busque unificar el tema de salud, pero también el tema previsional, o sea, es decir, y también el tema de la formalización, todo en un paquete, ¿no es cierto? De manera tal que un ciudadano, en el momento de su nacimiento, pase a la formalidad con una inscripción que le sirva para toda la vida, y no como hemos diseñado de manera tan complicada la vida en el Perú, en general en los países de América Latina, en donde tú naces, tienes una partida de nacimiento, después vas, te inscribes, tienes un DNI, después creces la mayoría de edad, tienes otro DNI, después quieres manejar, tienes una licencia de conducir, después quieres hacer negocio, tienes que sacar un RUC. O sea, esto es una locura. O sea, qué manera de burocratizarnos la vida. Eso tendría que ser muchísimo más sencillo. Y lo que proponemos es una reforma que apunte hacia eso, ¿no es cierto? Hacia decir, tú naces y el Estado peruano te reconoce. Y a partir del reconocimiento que te hace el Estado peruano, se abre una foja de vida íntegra. Además, estamos en tiempo de modernidad, en tiempo de Internet, en donde todo entra en tu registro para siempre, desde tu nacimiento hasta tu muerte. Esto se puede hacer tranquilamente. De hecho, como te repito, acaba de producirse una reforma de esa naturaleza en Vietnam que nos puede servir de inmediato modelo de cómo hacer las cosas. Ajá. Me lleva su respuesta también a preguntarle sobre cómo ve esto de la reforma del sistema de pensiones. Ya hay un proyecto listo, un dictamen en la comisión que se formó Pero eso para es ver el tema en el Congreso. ¿Cómo ve usted eso? la En su Comisión de gobierno Carlos Monte. de darse, darían pie para seguir continuando con esa reforma desde ese punto de vista que plantea el dictamen? Precisamente por lo que te acabo de decir, no está mal unificar los sistemas, que esa es la ambición, esa es la aspiración. Lo que está muy mal es lo que plantea ese dictamen, que es increíble. O sea, ese dictamen nos está regresando a los 70s. Ese dictamen nos está regresando a los 70s, a los 80s. Mira, terminado el gobierno militar, cuando avanzamos en democracia, rápidamente los peruanos nos dimos cuenta que el Estado peruano nos había robado sistemáticamente, ¿no?
con el tema de las pensiones, que todos sabemos, en realidad fue una caja para el Estado peruano. O sea, el Estado peruano asaltó los bolsillos de los peruanos con este sistema que no funcionó. Ese fue el origen de lo que terminarían siendo los sistemas privados, precisamente. Pero el proyecto nos está regresando ese pasado, con este concepto de solidaridad muy mal aplicado, porque la solidaridad se aplica a través de los impuestos, no de los ahorros previsionales. O sea, es un primer caso. Pero lo que es más dramático de ese proyecto es que inclusive dice, ese proyecto plantea pues un ahorro privado, si se quiere, un ahorro personal, mejor dicho, y un ahorro solidario, ¿no? Entonces, este ahorro solidario, en su porcentaje, va a ser determinado ¿por quién? ¿Por ley? No, va a ser determinado por decreto supremo. O sea, esto ya es terrible. El día de mañana cualquier ministro de Economía tiene problemas con la caja y a través de un decreto supremo simplemente nos mete la mano al bolsillo y se acabó su problema y comienza otra vez un problema que ya hemos vivido los peruanos de lo que yo llamo un robo sistemático que culmina con un sistema colapsado como el que ya hemos visto. Así que no, yo estoy total desacuerdo con la propuesta que se ha hecho. En un gobierno de Alberto Beingolea se observaría de aprobarse en el Congreso esa ley, esa autógrafa. Sí, no, yo estoy absolutamente seguro que se va a observar, esa norma no va a prosperar. No creo que el gobierno la acepte y no creo que pase tampoco el rigor de un tribunal constitucional. O sea, me parece bastante insensata. Es una norma bien populista, bien al estilo de este Congreso. Lo siento, que no respeta estándares, que no tiene visión de gobierno, que tiene una visión chata de la política, que está pensando en las próximas elecciones y no en las próximas generaciones. Un gobierno sano piensa en las próximas generaciones, no en las próximas elecciones. Y ese es el gran cambio que tenemos que hacer desde el gobierno. O sea, entender que uno tiene que legislar para el futuro, no para que voten por ti, sino para que las próximas generaciones estén mejor instaladas en el país. Bien, pasemos a otro tema importante para el ciudadano común y corriente, Alberto, es el tema de trabajo. En el plan de gobierno del PPC se habla pues de reducir el nivel de informalidad laboral existente, que es altísimo. Pero bueno, ¿cómo llegar a ese punto? Varias veces continúa los efectos que ven económicos, sino también ahora que estamos en pandemia, contrarios a la salubridad. ¿Qué van a hacer para reducir esa informalidad? Lamentablemente he tenido una interrupción con el tema del Internet, pero te entiendo que estás preguntando sobre la informalidad, ¿no? Laboral, en el campo laboral sí, porque hay un aspecto de su plan de gobierno donde dice que se proponen reducirlo. Ah, reducir la informalidad, sí, ciertamente, porque la informalidad genera trabajo, para entendernos, yo lo simplifico, trabajo malo, pues, ¿no? Y lo que necesitamos es trabajo bueno, más bien trabajo que te dé seguridad, trabajo que te dé garantías, ese trabajo que precisamente nos permite elevarnos a todos los peruanos. Y esto pasa, pues, por generar las condiciones necesarias para tener más trabajo, y es a lo que estoy dedicándome en esta campaña, identificar sectores, y por eso recorro el Perú. O sea, ¿qué estoy haciendo en Tacna en este momento, por ejemplo? Buscando, como he buscado, bueno, no buscando porque ya los buscamos en realidad, mostrando a través de una cámara de televisión los diferentes sectores que queremos activar para precisamente generar trabajo formal. En la medida que tú generes un trabajo formal, va a reducir naturalmente la informalidad. O sea, la gente quiere un buen trabajo. Si la gente inventa chamba, es porque el Estado no genera chamba. Entonces es bien sencillo. Yo siempre pongo este ejemplo porque es una canción de los no sé quiénes, no sé cuántos, que creo que nos describe muy bien. Los peruanos somos recontra trabajadores. La canción en rigor lo que dice es: ya tú sabes, amiga, cómo somos los peruanos. Si nos suena la barriga, alguna cosa inventamos. Es verdad, los peruanos somos recontra chamba. Pero el problema no es ese. El problema es cómo generamos trabajo de calidad. ¿Y por qué es que los peruanos tenemos que recurrir a ver qué inventamos para trabajar? Porque no hay ofertas de trabajo. Lo que necesitamos hacer es generar esas ofertas de trabajo en 5 campos que hemos identificado con claridad y de los que hemos venido hablando en las últimas semanas. Minería, agricultura, básicamente el tema de la agroexportación, acuicultura, perdóname, sector forestal y turismo. Son 5 campos en donde, debidamente incentivados, estos últimos 3, con normas y con legislación que estimule la actividad, podemos generar rápidamente muchos puestos de trabajo formales. Y esta es una manera de evitar la informalidad. Es decir, no se trata de estos sistemas que siempre combatir lo que no quiero, no. Se trata de generar lo que quiero. Y al generar lo que quiero, combates el otro campo y lo reduces. Esa es básicamente la propuesta. Alberto, otra realidad que enfrentamos desde ya hace un tiempo en el Perú es el flujo de inmigrantes, mayormente desde Venezuela, que bueno, ha tenido una incidencia en la economía nacional y también en el mercado laboral. Ese aspecto de la inmigración, ¿cómo es que va a manejarlo el Partido Popular Cristiano en un gobierno suyo?
Un primer concepto que yo no entiendo muy bien, un concepto social, ¿no? A propósito de la inmigración, es esta molestia generalizada, o que comienza a generalizarse en el Perú con respecto a la inmigración, y que sin embargo no se traduce en un rechazo drástico de las posiciones de izquierda, ¿no? Me parece bien extraño. O sea, lo primero que yo le diría a toda la gente que habla en contra de la inmigración es decir, oye, ¿han conversado con estos amigos venezolanos por qué están acá? Porque yo no entiendo que a ti esto no te guste y estés pensando en votar por las opciones de izquierda que hay ahorita en la parrilla, ya sea Verónica Mendoza, Johnny Lescano o cualquiera de los que tienen posiciones estatizantes como aquellas que han hecho huir a los hermanos de Venezuela buscando un mejor destino. Dicho eso, lo segundo que hay que decir es que en general América Latina son países de migrantes, todos nosotros migramos permanentemente y hay peruanos en el mundo entero también, ciertamente no huyendo con la desesperación de los venezolanos, pero esto es una realidad constante. Lo que está mal, y está muy mal, es que permitamos un ingreso indiscriminado sin tener conocimiento de quiénes están entrando. La política migratoria peruana es pésima, porque lo que ha ocurrido en los últimos tiempos, y eso es una cosa que se puede constatar con la realidad, es que así como ha entrado gente trabajadora, gente que en fin, nunca quiso la barbaridad que está viviendo Venezuela, también ha entrado al final mucha gente que estoy seguro participó de la barbaridad venezolana en un inicio y que en algunos casos son gente directamente de mal vivir. Ya tenemos bastante con nuestros delincuentes como para encima permitirnos a más. Y eso pasa, te repito, por una pésima política migratoria. ¿Qué cosa ha hecho el actual gobierno? Ha cerrado la frontera. Oiga, yo he estado en Tumbes precisamente haciendo este trabajo que acabo de anunciar, de ir al lugar de los hechos para a través de una cámara de televisión mostrarle a la gente de lo que estoy hablando. Y cuando estuve en Tumbes, se puede ver por las redes sociales, mostré la frontera cerrada. Es un pequeño puente en donde hay una puerta cerrada, si se quiere. Pero todas las ventanas, es como que usted diga, no quiero que entren a mi casa. Entonces le metes llave a la puerta, pero dejas todas las ventanas abiertas. Se van a meter por las ventanas. Es al revés la cosa. Tú tienes que ponerle cerrojo a todas tus ventanas y abrir la puerta para que aquel que quiera entrar entre correctamente. Ingreso formal, en donde el Estado pueda decir cuál es tu nombre, cuál es tu apellido, tienes antecedentes y pueda, por supuesto, ejercer su derecho de no permitir el ingreso de aquellas personas que tú puedas presumir válidamente entren con malas costumbres o a generar delitos. Eso es una cosa elemental. Ese ordenamiento en el proceso migratorio es al cual ha renunciado el Perú y eso está muy mal. Eso se tiene que corregir. Ajá. Habló usted bueno, criticó estas posiciones de la izquierda respecto a Venezuela. Justamente desde algunos grupos de izquierda peruana está promoviendo el cambio de constitución. Y bueno, esto también estamos viendo que lo comparten algunos partidos de centro, ¿no? ¿Cómo ve usted esa posibilidad? ¿Es necesario para el PPC introducir alguna mejora o alguna modificación en el texto constitucional actual? Sí, como no, siempre, ¿no? Siempre. Pero ahí permíteme hacer varios comentarios. Primero, este es un grito básicamente de los partidos de izquierda, a quienes hay que recordar, y sobre todo a la gente que está dejándose sorprender por este grito callejero, ya que hablábamos de los hermanos de Venezuela, habría que recordar cuál es el grito de la calle de Caracas cuando comenzó la aventura de Chávez: cambio de constitución. O sea, el cambio de constitución no garantiza nada, es un grito de guerra politizado. ¿No es cierto? Que lo único que no ha generado nada. O sea, si la gente cree, cambiando la constitución vamos a cambiar el Perú. Oiga, yo les cuento una historia. El Perú tiene 200 años de historia. Y en esos 200 años hemos tenido 12 constituciones. ¿Cuándo un cambio de constitución cambió las cosas? Eso es engaña muchachos, o sea, es mentira. Ahora, eso es por un lado. Por otro lado, identificas tú, y yo quiero discrepar, que no solamente son partidos de izquierda, sino partidos de centro. Eso que la gente llama partidos de centro, en realidad no son partidos, no tienen ideología, o sea, no tienen ninguna forma de pensar. Son gente que puede estar aquí o allá sin ningún problema. Entonces, eso no tiene no responde a ningún pensamiento, responde a la voluntad de una persona, normalmente el que quiere ser candidato a presidente de la República, que junta 4 amigos y postula. Pero ahí no hay forma de identificar su pensamiento porque no tienen un pensamiento, van así como vaya el viento, ¿no es cierto? Y ese ha sido el drama de los últimos 30 años de historia del Perú. Pero ya yendo al fondo de la cuestión, si debe haber o no un cambio de constitución, yo sostengo que no. Yo creo que tiene que haber modificaciones constitucionales, sí, fundamentalmente en el capítulo político, que es el que me parece tiene que recibir más modificaciones, pero en el capítulo de derechos fundamentales, la nuestra es una constitución avanzada, que reconoce derechos múltiples de los ciudadanos peruanos. Y en concreto, lo que los amigos de izquierda soñarían, que es cambiar el capítulo económico, yo digo no. El capítulo económico de la Constitución es un capítulo que recoge los principios de las ideas social cristianas, es decir, que recoge los principios de la economía social de mercado.
Lo que yo sostengo es que eso no se ha aplicado en el Perú. Existe en el texto constitucional, pero en la realidad, en la práctica, los últimos gobiernos peruanos han aplicado una teoría o una política de libre mercado puro y duro. Ahí no ha habido economía social de mercado, ahí ha habido economía de mercado libre. Eso es lo que ha habido. Que es verdad, ha generado riqueza, los números macroeconómicos son muy claros, ¿no es cierto?, pero que no ha tenido ninguna justicia redistributiva y que ha generado, por cierto, en el bolsillo y en la mesa de los peruanos malestar, porque no se han aplicado los principios de la economía social de mercado, que precisamente lo que hace es velar por los derechos de la mayoría, cosa que no ha ocurrido en la plasmación económica de los últimos años. Pero eso no ha sido la Constitución, han sido los gobiernos. Por tanto, lo que hay que cambiar no es la Constitución, hay que cambiar a los gobiernos y la cosa comenzará a mejorar. Bien, entonces se mantendría en un gobierno del PPC el régimen económico actual. Entrando un poco más en detalle dentro de ese ámbito, el régimen tributario, el sistema tributario, ¿va a tener alguna, ustedes consideran que hay que hacer alguna modificación? Estamos en una época en que es necesario tener pues financiamiento fiscal para mecanismos como los bonos de asistencia frente a la pandemia. Bueno, ¿qué tanto intervendría o haría el PPC en el sistema tributario actual para mejorar su recaudación? Varias cosas que quiero aclarar. Lo primero es que seguiría el régimen económico de la Constitución, sí, pero lo aplicaríamos, que es distinto. O sea, porque alguno puede decir, va a ser lo mismo. No, todo lo contrario. Lo que nosotros sostenemos es que el régimen económico de la Constitución no ha sido aplicado en 30 años. O sea, no nos dejemos engañar. Lo que dice el texto de la Constitución, lean por favor los artículos de la Constitución en el plano económico, eso no ha sido aplicado. Aquí parece que se ha aplicado la Constitución de Chile, que es una constitución neoliberal. Eso ha sido lo que han aplicado los gobiernos peruanos. Pero la Constitución peruana, esa no se ha aplicado. Y pretendemos hacerlo porque es una constitución que reconoce temas de justicia social. En lo que respecta al tema de los bonos que planteabas, por supuesto que estamos de acuerdo en bonos de ayuda, pero eso es una emergencia. Y creo que el Estado peruano ha generado en los últimos años, gracias precisamente a esta generación de riqueza, ahorros suficientes para poder enfrentarlo. El problema es que esto no puede ser una política permanente. O sea, si alguien piensa que lo que tenemos que hacer es seguir generando bonos, entonces está muy mal. El pueblo peruano lo que necesita es trabajar. Y por eso es que nuestra política es agresiva en lo que respecta a generación de empleos. Generando empleos todos podremos trabajar. Y si trabajamos todos saldremos adelante. Allí es donde tiene que haber un gran trabajo del Estado como articulador y generador de oportunidades para que el capital privado, para que el sector privado intervenga en estos rubros que me parece hemos identificado hace algún instante, que son los que nosotros estamos planteando, y se genere una gran cantidad de empleos. Ahí reactivaremos la economía. O sea, no es de otra manera, no es a través de una reforma tributaria, es a través de una presión para el empleo, de generar muchos puestos de trabajo que vamos a salir adelante. También se puede generar inversión pública mediante grandes proyectos de infraestructura, como aquellos que han sido llevados a cabo con estas asociaciones público-privadas. Pero estos también representan un riesgo en lo que respecta a la corrupción, ¿no? Ya hemos visto el caso del Club de la Construcción, el caso de Odebrecht. Bueno, en un gobierno del Partido Popular Cristiano, las empresas que han estado implicadas, que son bastantes, en estos casos, ¿continuarán contratando con el Estado? No, no, evidentemente no. O sea, las empresas que han estado involucradas, todas afuera. No las queremos. Hay muchas empresas más. Las que han estado involucradas, todas afuera. El derecho penal ha ido en la modernidad a reconocer responsabilidad penal de las personas jurídicas. Es una cuestión altamente debatible en la academia, pero que es una realidad práctica, ¿no es cierto? De manera tal que, aplicado no esta responsabilidad penal, lo que sí queda muy claro es que si han estado estas empresas partícipes en actos de corrupción, no las queremos más, tenemos que buscar otras. Lo cual no quiere decir que no tengamos que alentar la participación del empresariado. Por supuesto que son necesarios, pero tampoco podemos decir, todos son iguales, entonces no hagamos nada, porque entonces no hacemos nada y el Perú simplemente morirá de inanición. Nosotros tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir produciendo, tenemos que seguir invirtiendo y, por tanto, generando puestos de trabajo. Yo a esto voy a volver insistentemente porque este es el tema. Generando más trabajo es como vamos a salir adelante, no hay otra fórmula.
En el tiempo en que lo hagamos, por supuesto, tenemos que ser mucho más avisores, mucho más controlantes en esos temas de corrupción. Yo creo en un control de la corrupción paralelo, no posterior. Lo que hacemos acá en el Perú normalmente es dejar que se produzcan los actos de corrupción y correr después para meterlos presos. Lo que tenemos que hacer es acompañarlos. La Contraloría tiene que tener una actitud mucho más vigilante al mismo tiempo, de compañía, porque de esta manera todos estamos seguros, los funcionarios públicos y también los entes encargados del control, y por tanto no ocurre ni corrupción ni el otro extremo, que es la impasividad de funcionarios públicos que hoy día vemos en gran cantidad, que no se atreven a firmar un papel porque se mueren miedo de que después los metan presos. Entonces no podemos llegar a ese nivel tampoco. Necesitamos un Estado activo, que se atreva a hacer cosas y que haga cosas. Estamos en un momento en que tenemos que generar trabajo. Así que la inacción por temor a la corrupción no es una buena receta. Hay que controlar la corrupción, hay que acompañar la tarea de los funcionarios públicos, pero hay que generar puestos de trabajo. Es la única salida. Vamos entrando al último tramo de la entrevista, Alberto, bueno, le quiero preguntar sobre algo que encontramos en el plan de gobierno del PPC. Se dice que va a haber pues énfasis en la designación transparente de jueces, fiscales, procuradores, defensores públicos. ¿Esto qué implica? ¿Modificar los mecanismos actualmente vigentes? ¿Qué es lo que van a plantear sobre ese tema tan delicado como es el judicial? Se han hecho algunas modificaciones ya que están en camino, que yo confío en que puedan comenzar a funcionar. De hecho, hemos visto los peruanos, hemos sido testigos de algunas decisiones que apuntan a esa dirección de limpiar estos procedimientos, pero además, dentro de las muchas cosas que hay que hacer, nosotros hemos propuesto en la línea de la lucha contra el crimen, porque lo que queremos es luchar contra la delincuencia. Ese es un tema central de nuestra propuesta, de la que no hemos hablado lamentablemente, pero para mí es central la lucha contra la delincuencia, y en ese aspecto, uno de los rubros es precisamente identificar las muchas resoluciones judiciales y, por tanto, jueces que permanentemente liberan delincuentes. Entonces, ¿qué cosas lo estamos planteando nosotros? Que sirve para muchas materias, pero para esta en particular. Necesitamos generar, desde el Ministerio de Justicia, un observatorio de resoluciones judiciales. ¿Qué quiere decir esto? Hoy día la gente se queja habitualmente de que los jueces liberan delincuentes. Ya, ¿qué juez? ¿En qué cantidad? ¿Quién? ¿Por qué? El Poder Judicial, que es independiente y autónomo, cuya independencia y autonomía hay que respetar, sin embargo, camina con total libertad porque no tiene la observación de nadie. Compáralo con el Poder Legislativo, por ejemplo. Si tú vas al Palacio Legislativo, ¿qué es lo primero que vas a ver normalmente cuando cruzas la puerta? Periodistas, todo el día cámara de televisión. Un congresista no puede ni respirar porque tiene una cámara encima, ocultándolo, observándolo. En el Poder Judicial, nada. Bueno, estamos planteando poner un observatorio. ¿De qué? De resoluciones judiciales. Las resoluciones judiciales, que son hijas de la independencia de los jueces, sin embargo, por mandato constitucional, son publicables y criticables. Bueno, queremos hacer el ejercicio de crítica de esas resoluciones. Queremos hacer un observatorio que evidencie estas resoluciones de manera que el pueblo peruano pueda tener rápidamente noticia si es que hay algún juez que, por ejemplo, libera indebidamente delincuentes, que es una cosa que vemos en la televisión. Capturaron al delincuente, lo soltaron. Capturaron, lo volvieron a soltar. De repente, la tercera o cuarta, la gente se pregunta, ¿y por qué otra vez es el mismo que lo capturaron una y otra vez? La policía lo agarra y lo sueltan. O sea, eso se tiene que terminar. Y parte de la propuesta es ese, un observatorio que permita identificar si es que hay jueces con estas malas características para sacarlos del sistema. Y bueno, ahondando en esto de la inseguridad y de la delincuencia, podemos desarrollar un poco más qué cosas en concreto están planteando desde el PPC para combatirlo. Muchas gracias. En verdad estamos planteando muchas cosas, pero yo iré a un apretado resumen, como una cosa previa. Una de las leyes de las que yo más orgulloso me siento es de la creación de la CONAPOC. Eso fue en mi época de congresista, el Consejo Nacional de Política Criminal. Antes no existía en el Perú un órgano de gobierno cuya tarea sea combatir el crimen. La policía combate al criminal en la calle. El Poder Judicial castiga al criminal después de ocurrido los sucesos. Es decir, no había un órgano cuya tarea sea esa, enfrentar, combatir el crimen. Ahora sí existe, el Consejo Nacional de Política Criminal, el CONAPOC, adscrito al Ministerio de Justicia. El drama es que no se aplican sus resultados, que ya son múltiples. Ese es un grupo de criminólogos, de psicólogos sociales, de penalistas, de gente que conoce el fenómeno delictivo y que ya ha producido un montón de información. El drama es que esa información no se utiliza para combatir el crimen, y la idea del CONAPOC era que nos den insumos para poder utilizarlos. Primer elemento, entonces, CONAPOC será un elemento central en la lucha contra el crimen en un gobierno nuestro. ¿Cuáles son esas áreas que tendríamos que potenciar?
Vamos a hablar de tres, repito, dentro de un planteamiento muy amplio que nosotros hacemos. Primero, y esto es transversal, esto no solamente lucha contra el crimen, tenemos que recuperar el principio de autoridad. ¿Cómo se traduce eso en la lucha contra el crimen? Tenemos que empoderar a la Policía Nacional del Perú. En el país somos lamentablemente especialistas en destruir instituciones. Tenemos que fortalecer las instituciones. En concreto, la Policía Nacional del Perú, institución tutelar de la República Peruana, es la que tiene que combatir al crimen. ¿Quién combate al criminal en la calle? Cuando a ti te están asaltando, ¿a quién pides auxilio? ¿No es a un policía? Bueno, ¿cómo ese policía va a poder luchar contra el criminal si lo que hacemos diariamente es destruir la institución? Los llamamos asesinos corruptos, los insultamos en la calle, les tiramos piedras, celebramos cuando un policía es agredido, cuando tendría que ser todo lo contrario. Ese policía tendría que sentirse respaldado por su Estado. ¿Qué ocurre hoy cuando un policía se enfrenta a un criminal? Los criminales están cada vez más avesados en la calle. Si ese policía cae abatido, ¿quién cuida de verdad a su familia? Fuera que la familia se queda sin el cariño del papá. Pero ¿cuál es la tutela real que hay sobre esa familia? Casi es nula. ¿Qué pasa si ese policía enfrenta al criminal y termina reduciendo al criminal en una lucha cuerpo a cuerpo en donde seguramente lo va a agredir, ¿no es cierto? Eso termina en un juicio, en donde normalmente el criminal tiene un gran abogado, porque tiene mucha plata, y nuestro policía no tiene un gran abogado. Y el suceso con un policía con un proceso administrativo, con CES, y en el máximo de la caso, lo hemos visto, además, antes de la pandemia, acuérdate de los casos de Piura, que fueron dramáticos, policías que en el enfrentamiento contra los criminales tuvieron que usar su arma de reglamento, actuaron lícitamente y abatieron al delincuente. Bueno, ¿en qué acabó esa historia? ¿En que el policía terminó preso? O sea, esto es el mundo al revés. Porque ¿qué pasa con eso? Y eso es lo que quiero que entiendan. Que cuando un policía ahí cumpliendo su labor y de repente lo llaman, ¡hey, nos están asaltando, ayúdenos! Variamente es un ser humano, ese policía va a decir, a ver, si intervengo, ¿cuáles son las posibilidades? Me matan, ¿quién va a cuidar a mi familia? Nadie. Yo lo mato a él, me meten preso, ¿quién va a cuidar a mi familia? Nadie. O sea, pierdo. ¿Cómo vamos a combatir ese crimen? Entonces, empoderar a la Policía Nacional del Perú. Pasa también por generar más actuación policial, por completar un proceso de estudios que hoy día se ha reducido, tenemos que formar bien a nuestra policía, pasa por dotarlos logísticamente, pasa por aplicar leyes que también dimos mientras éramos congresistas, como la ley, por ejemplo, de poder contratar a los pensionistas sin que tengan que renunciar a su pensión para que puedan hacer trabajo de escritorio y soltar a más policías a la calle, porque el ejército peruano o las fuerzas armadas puedan custodiar las fronteras, puedan custodiar los centros públicos, puedan custodiar las cárceles para permitir que los policías que hoy hacen esa tarea y que no deberían hacerla, estén en las calles precisamente combatiendo contra el crimen. O sea, ahí hay mucho que hemos trabajado sobre el tema policial para poder convenientemente luchar en el cara a cara contra el crimen y ganarle. Segunda posición, le ganamos en la calle al criminal, lo capturamos al criminal. ¿Cuál es el problema ahora? El que conversábamos en un instante, lo sueltan. Necesitamos entonces, y esta es la propuesta, generar un observatorio de resoluciones judiciales para comenzar a ver quiénes son estos jueces y vas a ver cómo la presión social va a comenzar a revertir las cosas y esto no va a ocurrir. Y el tercer nivel es una vez que ya se produce la sanción y entonces se sanciona al criminal, se castiga al criminal. ¿Puede hacer algo respecto al Poder Ejecutivo? Respuesta sí. No puede cambiar la sanción, eso es una cosa que depende del Poder Judicial, pero lo que sí puede hacer a través del INPE es determinar en qué condiciones se va a cumplir esa sanción. Ese sí es un trabajo del Ejecutivo. Y lo que yo no puedo entender es que los reos primarios, a ver, yo soy penalista, lo que voy a decir va a generar la reacción seguramente de muchos colegas. A nosotros siempre nos dijeron que la pena tiene un carácter resocializador. Dejémonos de hipocresías, en el Perú tiene un carácter resocializador. O sea, de verdad, no es verdad. Los reos, sobre todo los primarios, cuando entran a las cárceles en el Perú, salen más bien más avesados, salen multiplicados, o sea, es una suerte de universidad del crimen, en la mayoría de los casos, no en todos. Eso se tiene que terminar. Yo sí creo que la pena puede tener un carácter resocializador si es enérgica en los casos primarios. Aquí en el Perú mandamos a los lugares más inhóspitos a los más avesados. No los vas a cambiar ya, lamentablemente no los vas a cambiar ya. Pero si el castigo es duro con aquel que delinque por primera vez, delitos violentos estoy hablando, asalto en la calle, robo a mano armada, si el castigo en ese momento es duro, por eso yo he hablado de Chayapalca. Chayapalca como un símbolo, o sea, hoy día Chayapalca está sin nada, no estoy pensando en mandar 300 reos más, pero como un símbolo, de decir, la máxima rigurosidad en el cumplimiento de la pena. Eso tiene que ocurrir para poder de verdad comenzar a revertir el proceso criminal y luchar en serio contra él. Porque si no eliminamos el proceso criminal, de nada vale todo lo que hemos hablado de reactivación económica, porque claro, te conseguiré chamba, tendrás un trabajo digno, ganarás tu platita, pero en la esquina te la van a gritar. Y eso no lo podemos permitir. Bien.
Bueno, con estas propuestas sobre inseguridad ciudadana terminamos esta conversación, esta entrevista con Alberto Beingolea Delgado. Él es candidato a la presidencia de la República por el Partido Popular Cristiano en estos comicios generales que ya están muy cerca de nosotros. Le agradecemos, Alberto, haber respondido a nuestras preguntas. Se quedaron en el tintero seguro muchos temas, pero a través de la Agencia Sí, Andina habrá seguro, seguro. oportunidad para difundir las propuestas suyas y de su agrupación. Fidel Gutiérrez les agradece la atención por haber estado en la sintonía de este programa, Elecciones 2021, un espacio de la Agencia Noticias Andina y de el Diario Oficial Peruano para llevar a ustedes las propuestas de los candidatos en estos comicios. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.